A ver, ATC Wikipedia. ATC Wikipedia. Bienvenidos y bienvenidas a Vintage Odyssey. Soy Alberto Juárez. Si os gusta el scrapbook y las manualidades, este es vuestro canal. Y hoy la verdad que os traigo un tutorial, un proyecto muy especial por varios motivos. Primero de todo viene de una idea que la verdad desde hace más de un año que vi un proyecto que me encantó de una artistaza enorme que es Scrap XOXO, o como se pronuncie, o como se quiera decir, que bueno, forma parte del equipo de Tim Holtz y hace, pues, yo creo que ya más de un año, a lo mejor sí, no lo sé, porque la verdad que como el tiempo últimamente pasa volando, el tiempo es relativo, no sé decir muy bien cuánto tiempo hace que hice un proyecto que me encantó, que me enamoró. Os pondré por aquí la foto del proyecto para que lo veáis, con pues, los troqueles de Tim Holtz, con productos de él. Ella es japonesa y hace cosas increíbles, su Instagram es una fuente de inspiración constante y la verdad que tenía muchas ganas de hacer pues, mi versión, mi interpretación de este proyecto. Pero, bueno, esto que nunca tienes la excusa y justo el otro día, ¿sabes? Parece que estoy contando como si esto fuese a ser temporal. Bueno, pues justo en el Instagram de Nerea, de My Scrap Place, que es una tienda taller de scrapbook de Madrid, propuso un reto por su 4º aniversario de la tienda. Primero de todo, enhorabuena Nerea, de hacer una serie de 4 ATCs por alguna norma que no recuerdo. Creo que el único requisito era usar pintura acrílica. Y si había más, a lo mejor los he incumplido. Y la verdad que me animé, dije, ostras, pues mira, me parece buena idea. Nunca tengo excusa, siempre, la verdad que Nerea la conozco desde que empezó su tienda hace 4 años, siempre ha tenido mis productos, siempre me ha apoyado, yo intento apoyarla en todo lo posible y me apetecía tener pues un detalle por su 4º aniversario. Además, hace no mucho cambié de local y me gustaba pues que en parte en ese local haya algo mío. Entonces decidí hacer pues una serie de 4 ATCs, montarlos dentro de un marco y mandárselos de regalo para que los tenga allí en su tienda. Los ATCs aquí los vais a ver. ¿Qué es un ATC? Que a lo mejor también hay mucha gente que no sabe. ATC es las siglas de Artist Trading Card, tarjetas de intercambio de artistas. Son de una medida estándar, ya está como protocolizado, que es 2,5 pulgadas por 3,5 pulgadas, tanto vertical como horizontal, eso da igual. Y son tarjetas artísticas de serie limitada, normalmente numerada, que se utilizan para intercambio entre artistas de distinto tipo. Buscar en la Wikipedia por ahí un poquito más explicada la historia, porque tampoco voy a enrollarme mucho con esto yo ahora, porque ahora vais a ver que tenéis tutorial para rato. Es uno de los tutoriales más largos que he hecho porque tiene un montón de técnicas. He disfrutado un montón, con un montón de productos de distress. Creo que he utilizado casi toda la gama, no me he dejado casi ningún producto. Me lo he pasado en grande trabajando y preparando este proyecto. Esta serie de 4 ATCs, que además yo en su caso he hecho como una composición, es decir, que los 4 ATCs trabajan juntos en una composición, y la verdad que me lo he pasado genial. Así que, como me lo he pasado muy bien, no me voy a enrollar más y os dejo el vídeo para que lo veáis. Comenzamos y bueno, yo me he hecho aquí pues un pequeño hasta boceto, un poco absurdo, pero bueno, un pequeño boceto. Y tengo un trozo de, este es el Fabric Paper de Carton Art, es decir, papeles especiales para, sobre todo pensados para encuadernación y cartonaje, pero en este caso lo voy a utilizar como base. Mi trabajo es de color blanco, así que voy a aplicar primero agua, voy a sprayar agua y voy a sprayar distintos tonos de Distress Spray Stain, es decir, tintas en spray de Distress, para dar el tono de fondo que deseo. Aquí veis los colores. Voy a utilizar un montón de colores diferentes, así que no os obsesionéis con utilizar los mismos colores que yo porque son muchos. Voy a forzar el secado con el secador. Voy a intentar no retirar con papel absorbente para dejar mucha tinta
porque está muy aguado, quiero que quede muy diluido, pero quiero que quede en el papel todo, intentar quitar el menos posible, así que mientras pueda voy a estar secando al aire libre con el secador y ya cuando ya me canso retiro un poquito el exceso máximo con el trapo y ahora le voy a dar un toque con tintas de alcohol. Me gusta mucho aplicar tintas de alcohol en papeles porque la tinta de alcohol impregna dentro del papel, digamos que se introduce dentro de la pulpa del papel, así que voy a utilizar tintas de alcohol diferentes, también una con toque dorado, spray con alcohol etílico en el spray y diluyo y aplico y va a quedar súper chulo, ahora vais a ver. Ahí veis los toques distintos con el marrón, con el dorado. Eso sí, seca muy rápido, el alcohol seca enseguida, se seca, pero queda, digamos, impregnado el interior del papel, la pulpa. La verdad que queda un efecto muy bonito. Así que una vez lo tenemos totalmente seco, voy a pasar a estampar un sello encima de fondo con tinta archival. Quiero que sea tinta permanente, así que tinta archival en un tono anaranjado de fondo, un tono entre anaranjado tostado, y voy a estampar el sello de fondo. Una vez tengo este sello estampado con tinta archival que no se va con el agua, que es totalmente permanente, voy a estampar uno pero con tinta Distress Oxide. Y voy a hacer el efecto después de aplicar unas gotas de agua para que se rompa el Distress Oxide, para que se rompa la tinta y parezca un defecto de imprenta, que me encanta cómo queda esa técnica. Como os decía, una vez estampado el sello de fondo, aplico con el agua, el spray de agua y la Distress, pero no me lo llevo con un trapo, sino que dejo que seque totalmente. Puedo ayudarme de un secador, dejar al aire y así queda rota la tinta del sello que he estampado con la Distress Oxide. Dejo secar este papel y vamos ahora con esta textura 3D que me alucina de Tim Holtz con la Big Shot en una pieza A6. O sea, A6 es su tamaño estándar de papel.
del Canson Imagine, el que utilizo siempre, el Imagine que utilizo para todo el mix media. Así que le voy a dar la textura 3D y una vez lo haya dado lo voy a pintar con pintura acrílica de Distress, un tono azulado del Savage Patina, que es así azulado verdoso que me encanta y va perfecto para el fondo que quiero hacer, como si fuese como de circuitos así antiguos, que queda súper chulo. Y una vez tengo todo pintado totalmente seco, y ahora le voy a aplicar un poquito de tinta Distress Ink en marrón oscuro. Luego le voy a aplicar un poquito de cera dorado y cobre, pero muy suave, sobre todo para resaltar el dibujo. Y después un toque con tinta de alcohol dorado que os va a encantar. Lo corto en 4 piezas para cubrir, digamos, un poquito, por prácticamente la mitad de los ATCs, que los he cortado en cartón. He cortado unos cartones de 2,5 por 3,5 pulgadas, que es el tamaño estándar del ATC, y cubro más o menos, pego un poquito más de la mitad. Pego con la Binding Glue la cola de encuadernar, como os digo, que sobresalga un poquito, luego ya ajustaré con ayuda de un cúter de precisión, cortaré a ras del cartón base que tengo de mis ATCs. Ya tengo la base preparada y, como os decía, ahora voy a dar
pues un toque mágico con los aloys, que son tintas al alcohol, pero en este caso metálicas con un dorado súper chulo. Aplico en un trocito de fieltro que tengáis cualquiera, aplico ahí y vais a ver como muy suave voy a ir aplicando y va a quedar un efecto increíble. Termino de bordear también con un poquito de Distress Ink Walnut Stain, un marrón oscuro para dar un efecto más envejecido y que quede brutal. Ahora recordamos el trozo de papel que habíamos hecho al principio, que tenemos hecho, pues va a ir como la apertura encima del sobre, así que este trozo lo voy a partir en 4 piezas. Ya tengo los 4, pues ahora a jugar con ellos. Mira, lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a hacer como si fuese un sobre, una carta rota, abierta, pues un paquete así antiguo, la verdad que un efecto súper vintage, súper chulo, así que voy a cortar directamente a mano, por la mitad más o menos, voy a ir jugando con diferentes aperturas y diferentes maneras de rematar.
mido justo el centro para pegarlo centrado, lo que es como está así como roto abierto, habéis visto, así que con el lápiz lo mido la mitad, más o menos, es decir, tampoco hace falta una exactitud enorme, y los voy a ir pegando con ayuda del craft glue. Voy a ir pegando con el craft glue, no pego todo, si fijáis lo pego como la parte central, la parte de arriba, de los lados y abajo lo dejo libre, porque vamos a seguir jugando con ellos, ahora veréis. Y una vez lo tengo, voy a cortar el sobrante a mano, que quede rasgado el papel, roto, rasgado, con un efecto un poquito grunge. Es decir, estamos haciendo un vintage casi rollo grunge, que también algunas veces me encanta y nos lo pasamos genial. Así que todo rasgado y roto con ayuda de la mano, con ayuda del cartón lo vamos cortando a ras y así queda con el borde rasgado con la fibra del papel. Más o menos, sigo con mi esquema primero que había hecho, lo estoy cumpliendo más o menos, así que bueno, pues vamos a envejecer. ¿Veis? Los bordes de justo esos bordecitos los voy a partir un poquito más, con ayuda del filo del cúter, los rasgo un poquito más para que se vea un poquito el cartón. ¿Por qué quiero que se vea un poquito el cartón? Porque ahora voy a aplicar Distress Texture Paste Crackle, la que craquela, blanca. La voy a aplicar todo en esos bordes para dar un efecto más envejecido, rupturas y pues un efecto pues, más viejo. Ahora vais a ver cómo los voy a ir aplicando y la verdad que quedan súper chulos. Como os decía, ahora cojo la Distress Texture Paste Crackle, la que craquela, y con ayuda de una paleta voy aplicando todos los bordecitos de abajo o arriba, depende cómo los veamos, pero bueno, los bordecitos que tienen el papel último que hemos puesto, lo voy aplicando por todo.
Y el truco es no aplicar una capa muy gruesa, es decir, una capa que no sea muy fina, es decir, tiene que haber capa, pero no sea súper gruesa porque si no el craquelado no queda fino, queda un craquelado grueso que no queda bonito. Así que ahora dejamos secar, podemos forzar un poquito el secado con el secador y una vez lo tenemos seco, tenemos ese craquelado que queda brutal de chulo y ahora vamos a resaltarlo, a remarcarlo con ayuda de los Distress Crayon y difuminando con ayuda de una brocha de pelo duro. Hemos envejecido un poquito también los bordes del papel, un poquito por todo, la verdad que queda súper chulo. Ahora vamos a hacer ese efecto como con el cordón como cosido, así que vamos a hacer unos agujeros con ayuda de la Crop-A-Dile con el agujero grueso y pondremos unos ojales en tonos metálicos. Una vez tenemos puestos los agujeros, voy a aplicar un poquito de Distress Rusty Ink de tinta líquida en este color óxido alrededor de los ojales para que parezca que están oxidados alrededor de los ojales que se han oxidado. Así damos un toque oxidado que queda súper chulo.
Y ahora con ayuda de una cuerda, pues nada, vamos a pasar la cuerda para dar ese efecto como de cosido en los ATCs. Y una vez lo tenemos por detrás, los pego con ayuda de, ¿veis? Bueno, ahí los tenéis todos, con la apertura, el cosido, así jugando con distintos tipos de agujeros. Y por detrás los he pegado con ayuda del Strong Glue, con el adhesivo ultra fuerte. Es perfecto pues para pegar por detrás la cuerda y que quede totalmente pegada. Este troquel, que es una maravilla, he troquelado en papel Canson Imagine y los voy a pintar todos con tintas Distress, con ayuda de un pincel con depósito de agua, y también voy a aplicar un poquito de los Distress Mica, los que tienen polvo mica en spray, para pintarlo todo. Así que nada, os dejo porque esto vamos a estar un ratito.
Y una vez los tenemos pintados el fondo, pues vamos a envejecer con ayuda de un poquito de Distress Ink en tintas foto o en Brush Corduroy en tonos marrones medio. Luego también le vamos a aplicar ceras, cobre, un poquito todo por encima para conseguir ese efecto envejecido bestial. Para montarlo voy a utilizar el Craft Glue con la punta de precisión, perfecto para este trabajo, perfecto para lo que vamos a hacer, así que con ayuda del pincel de precisión pegamos y montamos estos troqueles. He dicho pincel no, con la ayuda del aplicador de precisión del Craft Glue Precision. Ahora, como os digo, un poquito de cera en tonos cobre, muy suave por encima para dar un efecto más vintage.
Y bueno, mirad qué chulos que quedan los bichos. Pues del mismo modo vamos a hacer un montón de hojas y flores que he troquelado en estos dos troqueles con tonos en amarillo, verdosos, azulados. Y igual que lo hemos hecho, igual que he hecho los insectos, voy a hacer las hojas, pero con tonos de hojas. Y como hemos hecho antes, una vez los tenemos ya todos tintados, vamos a envejecer, voy a montar también con el Craft Glue de precisión, envejezco con la Distress y también le aplico un poquito de cera.
No veis que no queda súper bonito con ese toque con las ceras metálicas, tanto el cobre con un poquito de dorado en algunas hojas para que den un poquito más de luz y quedan súper chulas. Así que ahora, a montar los ATCs. Primero, como siempre, yo pongo el elemento principal, en este caso los insectos, y luego voy rellenando con las hojas, flores, etcétera, todo alrededor. Así que nada, os dejo para que veáis cómo hago las composiciones en cada uno de los 4 ATCs.
La verdad que tardó un ratito, algunos los habéis visto que los he pegado las bases, sobre todo los insectos, con foam adhesivo 3D, luego todo con ayuda del craft glue, voy pegando todos los elementos y la verdad que quedan súper chulos. Por último voy a pegar, ¿veis? Estos trocitos, digamos, del sobre del papel, los pego con una almohadillita también de foam para que quede bien pegado encima, para que no se mueva y quede con un poquito de volumen. Termino cortando el sobrante si queda por los lados algo de más y ya los tengo preparados. Bueno, y como os decía, hasta aquí el proyecto. Luego lo puse dentro de un marco, os he enseñado algunas fotos, también tenéis en Instagram, como siempre, las imágenes del proyecto, y ya está en su destino, en la tienda de Madrid, en My Scrap Place, que si queréis verlo en persona, pues os animo a que vayáis a la tienda y así lo veréis allí en persona y lo podréis disfrutar. Así que nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo este vídeo tutorial. Si es así, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios y disfrutad mucho y nos vemos en la siguiente tutorial. Hasta entonces, no dejéis de vivir aventuras. ¡Hasta luego!